Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en Uno más Uno. Y ahora vamos a conversar con Cristóbal Rodríguez, un abogado maeño que se ha dado famoso en esta capital, experto en asuntos constitucionales, profesor universitario, investigador. Qué bueno que esté aquí. Articulista también, Sí, escribió muchísimo. exquisito como articulista. Un placer, señores, estar con ustedes aquí, como siempre. Muy bien. Hay reformas pendientes por doquier, Siempre. Cristóbal. Eso no se para. ¿Tuve algún avance en alguno de esos procesos de reforma? Recuérdate que el presidente Luis Abinader, desde que llegó, habló de reforma constitucional para crear la figura de la independencia del Ministerio Público, entre otras cosas. Luego se han introducido otros temas, ahora se está hablando del Ministerio de Justicia, solo en esa área. ¿Cómo ve eso? Bueno, el presidente desde la campaña fue parte de su plataforma de gobierno en la campaña, la propuesta de una reforma constitucional para, entre otras cosas, fortalecer la independencia del Ministerio Público, fundamentalmente por la vía de modificar el mecanismo de designación de la Procuraduría General de la República y por la vía de dividir lo que son funciones de persecución y de investigación criminal de lo que son funciones administrativas que lastran tanto en términos presupuestarios como en términos de tiempo y de requerimiento de personal, las labores de la institución del Ministerio Público. Pero sabemos la historia, la oposición política fue reticente a la propuesta presentada por el gobierno ante el CES y eso, aunque formalmente sigue ahí, lo que a lo que en los hechos ha pasado es que eso parece que se queda así. No habrá, no habrá reforma constitucional. Segundo año, el tercer año del mandato. Claro. Y la cercanía de las elecciones no. Claro, cada vez hay menos clima para eso. Pero se reaviva el debate ahora, Cristóbal, con lo del Ministerio de Justicia, que apuntalaría a la misma dirección, en este caso a liberar un poco al Ministerio Público de temas administrativos. Y la pregunta para ti es, ¿hay que modificar la Constitución para hacer ese Ministerio de Justicia? Mira, yo estuve en el almuerzo de Finjus, donde el presidente hizo la propuesta. ¿Qué dijo el presidente? Que instruyó en su discurso formalmente al consultor jurídico de la presidencia para que adelantara la elaboración del anteproyecto de ley con la idea de que se pueda someter el 27 de febrero en el discurso de rendición de cuentas del presidente ante las cámaras reunidas, ante la Asamblea Nacional. Y señaló varias cosas. Primero, sustraer del ámbito del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, lo relativo al sistema penitenciario. Para eso no se requiere una reforma constitucional, porque si bien el párrafo segundo del artículo 169 de la Constitución pone bajo la tutela del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, la gestión del sistema penitenciario, remite a la ley la regulación del sistema bajo el Ministerio Público o bajo cualquier otro órgano. Así mismo lo dice. Por tanto, no se requiere. La propia Constitución le da un margen de configuración normativa al Congreso para decidir si lo mantiene o si lo saca del ámbito del Ministerio Público. La otra cuestión es la referida, que también lo mencionó el presidente, al Procurador General Administrativo. Cuando el presidente Luis Abinader designó al actual Procurador General Administrativo, el profesor Víctor Rodríguez, se generó una discusión. Porque hay procurador administrativo. No, porque se planteaba si
era posible que el presidente designara como procurador general administrativo a alguien que no proviniera del sistema de carrera del Ministerio Público. Yo recuerdo que yo escribí un artículo en mi columna de Diario Libre diciendo, es que el procurador general administrativo, si tú analizas en detalle la configuración constitucional y legislativa de ese órgano, no es parte del Ministerio Público. No es parte del Ministerio Público ni en lo que tiene que ver con su configuración normativa, ni en lo que tiene que ver con el ámbito de las atribuciones y facultades que le dan tanto la Constitución como la ley. ¿Y cuáles son estas atribuciones? ¿Qué hace o debe de hacer ese Procurador General Administrativo? Lo podemos analizar como un espejo, es decir, el Ministerio Público es el órgano responsable de la definición, de la formulación y de la implementación de la política criminal del Estado ante el sistema de justicia contra la criminalidad, ¿verdad? Es quien defiende el interés de la sociedad en los procesos de persecución penal y formula la acusación penal en defensa del interés de la sociedad. El Procurador General Administrativo no es, primero, un sujeto activo en el proceso, es un sujeto que solo actúa cuando alguien demanda a la administración. En segundo lugar, es el representante de la administración, es el abogado de la administración, no representa a la sociedad, representa intereses concretos del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, es decir, representa a la administración del Estado cuando sus funcionarios son puestos en causa ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es en materia administrativa, no penal. Okay. Su propia configuración constitucional está en un capítulo, dentro del sistema de justicia, en el capítulo 5 de la Constitución, pero en un capítulo distinto al del Ministerio Público. Es decir, entonces, ¿qué significa eso? Que la ley, el propósito de colocar al procurador y a la Procuraduría General Administrativa dentro del ámbito del Ministerio de Justicia o de un eventual Ministerio de Justicia no colide con la Constitución. Cristóbal, para los efectos, número uno, ¿estás tú de acuerdo con que se cree este Ministerio de Justicia? Y número dos, que creo que es lo más importante, ¿impactaría esto de manera positiva el que aquí se fortalezca la lucha contra la corrupción y la impunidad, que fue un grito popular que lanzó la gente a las calles, que parece que esta administración tiene intención de cumplir? Bueno, hace 15 años yo trabajé a solicitud de Alejandro Moscoso Segarra, que entonces era el director del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. Mi posición sobre eso no ha variado. Yo creo que en este país es útil, es importante, puede contribuir al mejor funcionamiento del Ministerio Público, porque ¿de qué es lo que se trata? De descongestionar, de cuestiones administrativas a la institución y por tanto de poner al Ministerio Público en mejores condiciones para acometer la labor que debería ser, en la que debería centrarse siempre, la persecución de la corrupción en el país y la persecución de la criminalidad y del delito en general. ¿Tú ves? Entonces, en este momento, la carga administrativa, yo veía ayer a Servitulio Castaños decir, cerca del 70% del presupuesto de la Procuraduría General de la Administrativa, de por sí exiguo, se va en cuestiones administrativas que no tienen que ver con la persecución del crimen y con la representación de los intereses de la sociedad en los procesos penales. Tiene que ver con el sistema penitenciario. Explícanos, ¿cuál era el contenido de ese proyecto? Es que el proyecto, una de las cosas que llama la atención es que se ha generado un rumor que el proyecto choca con la Constitución, pero el proyecto no existe. No, me refiero a la propuesta que hiciste hace 15 años de crear un Ministerio de Justicia. Es que hay cuestiones. ¿Qué sería lo que? Hay cuestiones que, por ejemplo,
la Gracias. definición macro de la política criminal del Estado debería ser una facultad del gobierno central. En su implementación judicial, entonces el abanderado de esa política debe ser, y la concreción de esa política debe estar bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Del Ministerio Público. Pero la política criminal del Estado es mucho más que persecución judicial y que juicios penales. ¿Qué hacemos con la política de prevención? ¿Qué hacemos con los programas sociales? ¿Qué hacemos con las políticas públicas para la promoción del empleo, para la incorporación temprana de los jóvenes al quehacer productivo nacional, para disminuir la deserción escolar, para bregar con el vínculo temprano de los jóvenes en los barrios con el microtráfico? Es decir, esas no son funciones ni atribuciones que le pueden corresponder a ninguna otra entidad que no sea el gobierno central. Entonces, La presidencia de la República, a través de un ministerio, ese es el Ministerio de Justicia. En esta parte me queda claro, tú me corregirás, que no habría entonces que modificar la Constitución. Y te lo pregunto porque ayer aquí tuvimos al vocero del PLD en el Senado y él dijo que habría que hacerlo. Entonces, de pronto la oposición va a inscribirse en esa posición para no acoger ese proyecto que se presentaría en febrero. Por eso te digo, es curioso que se esté afirmando que va a haber una colisión con la Constitución sin conocer el contenido del proyecto. Entiendo. Del contenido del proyecto, lo único que se conoce es lo que el presidente de la República anunció como líneas generales. ¿No habló de modificación de la Constitución? No, para nada. Él habló de la creación de un Ministerio de Justicia y mencionó 3 o 4 aspectos importantes como líneas. Es muy probable que no haga una propuesta que implique modificar la Constitución, porque ya el presidente ha tenido un fracaso. Él sabe, claro. O sea, la oposición política se opuso y está opuesta. Se opuso hace año y medio. Imagínate tú ahora, tan cerca de las elecciones, a la modificación de la Constitución. Yo no vi la entrevista del vocero del PLD en el Senado. Me gustaría saber cuáles son sus argumentos, o sea, por qué colidiría con la Constitución, porque eso a veces es muy fácil. Habla mucho, ¿sabes? A veces es fácil decir las cosas, sí, pero no argumentar. Y vuelvo y te digo, de lo que el presidente dijo en el almuerzo de Finjus no se puede derivar ningún argumento de confrontación con la Constitución. Ya, pero hay un hecho claro. Aquí las fuerzas políticas tienen grandes dificultades para ponerse de acuerdo en política de Estado. Siempre ven que alguien lo quiere bromar, y sobre todo el que esté en el poder, y lo rechazan simplemente porque viene de allá. Eso no podría pasar ahora también. Bueno, está pasando. Bueno, yo pienso que el gobierno, si uno mira la correlación de fuerzas en las cámaras legislativas, tiene mayoría para pasar el proyecto. Prima facie no parecería que se trate de una ley orgánica, por tanto sería un proyecto de ley, una ley que se puede aprobar con una mayoría simple, ordinaria. Vuelvo y digo, prima facie habría que esperar el contenido, porque es que es difícil opinar. Sí, saber de un proyecto que todavía no está culminado, se está empezando a trabajar. Se está empezando. Cristóbal, vamos a hablar de corrupción. Aquí se comenzó en el primer año y en el segundo todavía tenía bastante fuerza una serie de embestidas contra actos de corrupción que se habrían cometido en el Estado durante administraciones pasadas, que han tocado también a gente recién nombrada en el gobierno. Pero ahora uno ve como que la tensión ha bajado y la preocupación inclusive de los propios tribunales ha bajado,
frente a este hecho. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuál es la situación actual de todos estos procesos y qué tú crees que está fallando ahí? Yo creo que lo único que ha cambiado es el boom publicitario de los procesos, pero las investigaciones siguen. Es decir, después que tú presentas un proceso como el Antipulpo, como los que hay, los 4 o 5 procesos grandes que hay en el sistema de justicia, parece que la gente piensa como que eso ya es como que tú se lo entregaste a alguien para que lo gestione. No. Los fiscales del Ministerio Público está en eso, en el día a día, y ha continuado investigando. La única diferencia es que las cuestiones que se están investigando en este momento no han trascendido, digamos, masivamente a la opinión pública, pero hay procesos de investigación importantísimos en curso. Eso sigue. ¿Y piensa que vamos a tener resultados a un corto plazo? Ese es otro tema que yo creo que la expectativa de la ciudadanía no se compadece, no con el accionar del Ministerio Público, con el funcionamiento normal del sistema. No es posible. El sistema es muy el sistema funciona con tiempos, con plazos. Es decir, toma como referencia un caso importante, el caso Odebrecht. ¿Tú sabes cuántos años pasaron para que hubiera sentencia de primer grado? Casi 5 años. Y para que cayéramos en el limbo. Y tú sabes, y dices, no, el proceso está en los trámites normales del sistema de justicia. En apelación, la gente perdió expectativa. ¿Qué tiene que hacer la sociedad dominicana para que esos plazos se reduzcan y el sistema funcione mucho más? La respuesta a tu pregunta es sí, yo creo que habrá resultados. Lo que no creo, lo que nunca creí, lo que siempre tuve claro es que no iba a ser en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2. Claro. O sea, resultados en el sentido de, ¿habrá condenas? Sí habrá condenas, porque creo que los procesos de investigación, hasta donde alcanzo a conocer por los documentos que he leído de ellos, son procesos bastante bien solventados, bastante bien estructurados, con bastante prueba. Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero una evaluación de la gestión de Miriam Germán. Yo pienso que la gestión de la magistrada Germán y del equipo que la acompaña en la Procuraduría General de la República es con mucho en términos de las repercusiones institucionales lo más luminoso que tiene el gobierno y la gestión del presidente Luis Abinader. Del 1 al 100, ¿cuánto le darías? Lo más luminoso. Eso es 100 más. Vamos entonces a hacer una pausa. Muchísimas gracias, Cristóbal Rodríguez. Siempre gracias, un placer tener tu intervención aquí en 1 más 1. Como dice Adalberto, este espacio es tuyo. Úsalo cuando lo necesites. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y entonces hablamos de economía con el decano de la UAS, Antonio Siriaco. No se vayan.